Nos acompaña esta noche Marco Arana, del Frente Amplio, Juan Cheput, de Peruanos por el Cambio, y Javier Velázquez Quequén, del Partido Aprista, con quienes hemos tenido oportunidad de conversar en repetidas oportunidades sobre diversos tópicos políticos. Pero creo que estamos en un momento clave, importante para este gobierno, difícil, luego de una crisis en la cual se debatió la vacancia del presidente y por tanto la necesidad de enrumbar el país, no porque haya perdido rumbo, sino porque es necesario que con participación de todos podamos darle a la ciudadanía una cierta tranquilidad. Se viven días o semanas de incertidumbre. Quizás sea importante, vamos a conversar con el congresista Marco Arana, tratando de entender qué necesita Pedro Pablo Kuczynski para que su gabinete de la reconciliación sea viable. Buenas noches, congresista. Gracias. Buenas noches, Pedro. Todo lo que se le ha dicho que se necesitaba, cuando por ejemplo se descubrió el escándalo de corrupción vinculado a los temas de salud, ¿no? Y se le planteó en el acuerdo nacional que era importante liderar la lucha contra la corrupción, se le planteó que era importante un diálogo permanente con las fuerzas políticas, que era importante que tuviera un gabinete sensible a los problemas de la gente. Todas esas cosas que se conversaron cayeron en saco roto. Y lo que ha venido después es la incompetencia para poder resolver los problemas y la insensibilidad para dar respuestas a los problemas de la gente que fue afectada por el fenómeno del cambio del niño. La insensibilidad para resolver los problemas concretos de los trabajadores. Se han dado normas que incluso ponen en peligro la salud de los viajeros, cuando se han dado normas, por ejemplo, para incrementar la jornada laboral de los choferes de vehículos, ¿no? Todo eso se viene haciendo. Cuando de espaldas a los derechos de los trabajadores, cuando de espaldas a los problemas de los maestros, ¿no? O de los jubilados, se quiere seguir gobernando con un gobierno que dijeron que era un gabinete de lujo y el resultado un gabinete de desastre, ¿no? Y en ese sentido, a nosotros nos preocupa que habiendo pasado el tema de la vacancia, que era un tema que ha pasado por el ojo de la aguja, ¿verdad? Porque era claro la incompetencia moral del presidente para seguir gobernando, por su conflicto de intereses, por haberle mentido a sus electores, por haberle mentido al Congreso, por haber además defenestrado a dos procuradoras que se atrevieron a preguntarle sobre su conflicto de intereses. Nosotros lo que consideramos es que a lo mejor ese podía haber sido el punto de inflexión para que hiciera las cosas de mejor manera. Sin embargo, lo que ha hecho es, en este momento, hacer uso abusivo de sus facultades presidenciales, producir un indulto y gracias presidenciales para que todos podamos participar, ¿no? Por tanto, usted considera que la situación no es la más propicia. Por todo lo que acaba de enumerar. No es lo más propicio, lo que conviene es plantear una nueva vacancia al presidente de la República, un nuevo gabinete. Vamos a entrar a ese punto más adelante, porque entendemos que hoy día se ha tomado la decisión, por el lado del grupo político que usted representa, de plantear una nueva vacancia. Pero eso entramos luego. Les pediría, ¿qué necesitamos hacer para que esto camine? Juan Cheput. Bueno, una vez más la izquierda nos demuestra pues, que no tiene absolutamente nada que decir. 4 minutos y no ha dicho absolutamente nada Marco Arana. He dicho que hay que luchar contra la corrupción, Juan. No va a haber oportunidad de que haya una réplica. Va a haber oportunidad. No vea la prepotencia. No la prepotencia, sino bueno, habla. Luego va a tener oportunidad de dar la réplica. Vamos a tener tiempo. Don Juan Cheput. Miren, lo que el país necesita, perdón señores, lo que que el país necesita acaba de señalar es el milagro del entendimiento entre los sectores políticos. Sigue con la cuestión de la censura, sigue lanzando una serie de cuestiones inexactas y no hacen ni una sola propuesta en el Congreso, se dedican a pelearse. Lo que pasa en el Congreso lo quieren llevar al Ejecutivo. El presidente de la República en estos momentos está trabajando intensamente con la presidenta del Consejo de Ministros en diseñar un gabinete que tenga como objetivo central el relanzamiento de la economía, para lo cual ya está trabajando Claudia Cooper, reconquistar todo ese terreno de la inseguridad ciudadana, en el cual está ya Vicente Romero trabajando. O sea, son dos ministros que ya vienen trabajando, no están esperando. Y por otro lado, con la Premier, establecer nuevos contactos con la sociedad para que este tema del indulto, entre otros, sea entendido como el inicio de un proceso de unión nacional. Y para que eso se consolide, obviamente va a haber cambios en algunas carteras que van a permitir que todo aquello que signifique disminución de brecha social, como educación, salud, saneamiento, etcétera, etcétera, se relance. El mismo tema de la reconstrucción. Y por otro lado, trabajar intensamente en consolidar la institucionalidad, para lo cual se viene un paquete de reformas que próximamente se pueden anunciar. Ahora, entonces, y luego, trabajo. Lo que no debe tomar o sea, lo que la opinión pública, yo le pido a la opinión pública por intermedio de Pedro, es que entienda que no podemos seguir peleándonos como quiere la izquierda.
El Perú necesita aprovechar este ciclo virtuoso de economía que está empezando en este año con nuestras fuerzas políticas trabajando. Y lo peor es seguir un clima de zozobra y todo ese tipo de cosas. Con cargo a que Marco Arana luego responda, pero para terminar y pasar, Javier Velázquez, ¿con quién se tiene que entender el gobierno? ¿Con quién se tiene que entender PPK en el Congreso? Bueno, en el Congreso con todos, sin excepción. Independientemente de las diferencias que podemos tener conceptuales o de estilo, yo creo que es necesario establecer un diálogo con todos, aún con los que no creen en el diálogo como ¿Y usted cree que este gabinete irá en ese sentido? Por supuesto, irá en ese sentido. Vamos a escuchar a Javier Velázquez, que ha tenido experiencia ejecutiva también. Bueno, primero diré lo siguiente. Yo apoyé la promoción de la vacancia, no se ganó. Hubo ahí una crisis política. Luego ha habido un indulto, pero vemos que la democracia tiene que resolver este tema político y tenemos que dar vuelta a la página. Quiero decir lo siguiente, el indulto, hay algunos que han ido a la Corte Interamericana, que esperen el 2 de febrero pues, para que se pronuncie la Corte Interamericana, pero no podemos paralizar el país. Lo que están viendo los ciudadanos es que los políticos, y también el debate es, oye, qué bueno que se ha quebrado la bancada de Fuerza Popular, que el indulto va, que el indulto no va. La vacancia ya no va porque no hubo voto, pues en democracia es así, nos ganaron y es así. Segundo, en el tema del indulto, los que no están de acuerdo han ido a la Corte Interamericana. No hay derecho de parar la economía del país, no hay derecho. Por eso es que el pueblo desprecia a los políticos, pues, porque nos enfrentamos el uno y al otro, o sea... hacemos ¿qué debe hacer Pedro Pablo Kuczynski, el Ejecutivo, para traer ese apoyo que usted Lo primero que hay que hacer es reencontrarse con el país. ¿Sabes cómo se reencuentra con el país? Que los ministros de una vez juramenten y se vayan al norte. Lambayeque, Piura y Tumbes están abandonados. Los hospitales están abandonados. Hay pocos sectores que están trabajando. Entonces hay que reactivar la economía. La recaudación se ha caído a niveles históricos. Y el doctor González Izquierdo acaba de decir que si sigue la crispación política, la economía del país va a tener un rendimiento como el que acabamos de tener. ¿Hay derecho? Eso ¿sabes quién paga ese costo? El trabajador que se va a la calle, los jóvenes que no encuentran trabajo. Y yo creo que en democracia ya se hizo el procedimiento de la vacancia, no se logró, pues ya el Congreso ha querido que el señor Kuczynski continúe. Hay que aceptar esa autoridad constitucional. ¿Usted cree que Fuerza Popular, con quien estuvo usted, digamos, coincidió en el tema de la vacancia, acepte estos postulados, la necesidad de un entendimiento para que el país camine en los próximos meses, los próximos años, con un debate político que tiene que seguir, pero no con el riesgo de parálisis? La democracia es el gobierno de las razones, no de las pasiones. ¿Y sabes qué te quiero decir? Los que hemos estado del lado de la complejidad de manejar la rienda del país, tenemos que entender que nosotros no somos un fin en sí mismos los políticos, sino somos facilitadores del bienestar de los peruanos. Entonces hay sectores ideológicos que quieren que siempre haya pobres en el país porque esos son sus electores. Yo quiero que algún día no haya pobres en el país. Entonces hay que poner en marcha la economía, hay que seguir condenando de repente un procedimiento mal dado de indulto. Pero creo que hay que poner en marcha la economía del país. Vamos a escuchar a don Marco Arana, que hoy su partido, el Frente Amplio, tomó la decisión de impulsar el tema de la vacancia nuevamente, bajo otro criterio que él nos va a exponer ahora seguramente. Quiero hacer la salvedad que invitamos también a representantes de la bancada de Fuerza Popular para que participen de esta mesa. Lo que nos interesa es saber ¿qué podemos hacer en el país para que esto camine, para que el país se reencuentre con el crecimiento, que es lo que le importa finalmente a los peruanos que carecen de un empleo? Pero bueno, no han podido, algunos están en cura de silencio, otros están complicados, pero vamos a tener oportunidad seguramente de hablar con ellos más adelante. Don Marco Arana, ¿por qué tenemos que vacar a Pedro Pablo Kuczynski? O el Congreso tendría que vacar a Pedro Pablo Kuczynski. Porque hay que devolver la credibilidad en la política. El Frente Amplio quiere dialogar, es falso que señala el colega Juan Cheput, de que no queremos dialogar. Nosotros queremos dialogar, pero con gente que no mienta, con responsables políticos que han recibido el mandato para cumplir sus promesas. ¿Y qué dijo el presidente Pedro Pablo Kuczynski? Que no iba a indultar, se lo dijo a los familiares de las víctimas y les mintió. ¿Qué le dijo al Congreso de la República? Que él no tenía contratos con la corrupta empresa Odebrecht. Entonces,
Es muy importante porque no nos olvidemos que parte de los temas de la política del crecimiento económico, de las condiciones adecuadas para gobernar, tiene que ver con la credibilidad en las instituciones. ¿Cuándo va a plantear este pedido de vacancia? Nosotros esta semana que se reanudan las actividades del Congreso vamos a hablar con las diversas fuerzas políticas. ¿Y cree que tenga apoyo de Fuerza Popular, de otros partidos? Han habido varias fuerzas políticas. Se necesitan 87 votos. Sí, pero para presentar, primero el procedimiento es conseguir las 26 firmas. Hay muchas fuerzas políticas que han señalado que fueron engañadas y de manera además artera, como lo han dicho, por miembros del Ejecutivo, que no iban a indultar y luego les mintieron y en función de eso decidieron abandonar el Parlamento. ¿Cuál es la base del elemento nuevo para este pedido de vacancia? Bueno, si antes el argumento era que el presidente le mintió al país, le mintió al Congreso sobre su conflicto de intereses con la corrupta empresa Odebrecht, ahora está el hecho de que ha hecho un uso abusivo, extendido, inaceptable de la facultad de indultar y dar gracias presidencial ¿Y eso para, es? no a una persona de enfermedad terminal, sino como lo acabamos de ver, a una persona que le está poniendo las reglas de cómo hacer política en el país, a una persona que estuvo todo el tiempo llamando por teléfono a sus congresistas para darle el voto negociado que necesitaban para el indulto. Está claro entonces que viene el pedido por parte de ustedes. Solo un elemento más antes de pasar a los otros invitados. ¿Le van a exigir a este gobierno, a la ministra de Economía, a la primera ministra, alguna medida concreta de reactivación de la economía o algún punto que permita que este gobierno también avance? Yo creo que es muy importante a los agentes económicos decirles que este país no va a aceptar corrupción, que este país va a poner la economía al servicio de todos los peruanos para resolver los problemas de educación, de salud, de vivienda, del crédito accesible a los agricultores pequeños y medianos, del crédito accesible a las pequeñas y medianas empresas, de terminar con este régimen de un Estado capturado por lobbies que permite que no se paguen impuestos, como en el caso de las grandes empresas que están burlando. Vamos a escuchar a nuestros otros invitados. Don Juan Cheput, como dice Javier Velázquez, falta política, falta estar que los ministros, el Ejecutivo esté donde las papas queman. ¿Qué de nuevo se puede hacer para tener fe en el gobierno? Bueno, en primer lugar yo creo que es importante que en democracia nosotros entendamos que los amigos del Frente Amplio quieren presentar una nueva moción de vacancia, ¿no? Que la presenten, que la vamos a discutir en la Junta de Portavoces, en el pleno donde sea. La legislatura acaba ese día viernes y ahí veremos si va a tener asidero, si va a tener éxito cuando se discuta con todas las fuerzas políticas. Yo realmente lo dudo, pues la gran mayoría de fuerzas políticas, y estoy conversando con varios parlamentarios, no desean ya este clima de enfrentamiento que no conduce a nada. En segundo lugar, sí, yo coincido con lo que señala Javier, de que es necesario que los ministros tengan una posición más activa en lo que se refiere a su trabajo en algunos sectores sociales que exigen y demandan la reactivación, la reconstrucción del norte. Yo mismo acabo de estar en Piura hace 2 días y soy testigo de lo que sucede en materia de saneamiento, de construcción de pistas. Ya he conversado con el ministro Bruce, que va a hacer todo un relanzamiento. He tenido oportunidad de conversar con otros ministros, como el ministro Hernández, etcétera, etcétera. O sea, existe el propósito de querer trabajar activamente, pero por otro lado... Juan, esta consideración que usted comparte con nosotros no se ha repetido desde el 28 de julio del 2016 de acuerdo, pero mira, como algo que lo se que iba a sucede hacer es que no se se parte de una situación, de un error de ese momento, del 28 de julio del 2016, que es de no reconocer que se encontraba una economía en situación de postración y que también fue absolutamente sacudida por la corrupción. Yo creo que ahí se partió de un error de inicio, de no reconocer que se heredaba un desastre económico. Pero en fin, a pesar de eso y de las condiciones económicas negativas durante el primer año y parte de entramos a un periodo positivo en el cual, si las fuerzas políticas insisten en un clima de enfrentamiento, de crispación, para utilizar las palabras de mi amigo Javier, pues simplemente la opinión pública va a decir, si lo que necesitamos son los motores y los motores están peleando, pues que se vayan todos. Usted lo que nos pide, Juan, es acto de fe, confiar que van a cambiar las cosas. Porque así va a ser. Mira, no solamente hay una nueva actitud, sino también hay un nuevo reclamo. Y desde la conjunción de ambos, que confíen en lo que está planteando el presidente Kuczynski, que no tengan la menor duda que lo que va a ser el desenvolvimiento en este año va a ser completamente distinto. Don Javier Velázquez, hay un elemento clave aquí que creo que impacta en la clase política y en diversos sectores del país, que es la lucha anticorrupción. Creo que si hacemos un balance autocrítico en el que todos o la gran mayoría son responsables, falta mucho por hacer. Por tanto, ese debe o no ser un asunto que el Congreso debería atacar desde el primer día. Eso por un lado. 2, ¿qué aspectos cree usted que el Ejecutivo tiene que encarar cuanto antes, además de los que ya mencionó? Esa fue la razón por la que yo apoyé
la solicitud de vacancia, porque la mentira del presidente no era una mentira cualquiera, accesoria, complementaria, venía en el contexto de un hecho de corrupción muy grande que se viene investigando en el país. Pero bueno, así es la democracia, no tuvimos los votos. Y se va a seguir investigando. Segundo, además, quiero decir lo siguiente, no apoyaré esta vez la solicitud de vacancia por incapacidad moral, porque el presidente, por cuestionable que sea su indulto, es una facultad constitucional. O sea, por ejercer una facultad constitucional, yo no dejaría de ser abogado. Pero bueno, no la voy a apoyar esta vez. Segundo, creo que hay que priorizar al país. Hay que priorizar al país. Creo que el gobierno, el gran déficit que ha tenido es que supuestamente se creyeron los ministros de lujo. De lujo, claro, porque estaban en oficinas de lujo en Lima, que no ponen los pies en las provincias. Entonces, la economía a la justa rasguña el crecimiento 3%, la recaudación se ha caído, las expectativas están un poco atenazadas, el norte está abandonado. Yo lo que creo es que el reencuentro del gobierno tiene que ser con los peruanos, y para eso necesitamos ministros que se vayan al interior del país, que la vacancia, que el indulto siga la lógica de sus procedimientos, pero creo y soy un convencido que es la hora que los políticos podamos ayudar a impulsar el crecimiento de la economía, porque la única posibilidad de acabar con la pobreza no es entregando un pedazo de pan, un kilo de arroz, sino generando empleo. Y los jóvenes del Perú quieren empleo, y eso es lo que no hay ahora. Para don Marco Arana, ya para ir cerrando, pero muy breve le ruego, por favor. ¿Existe la posibilidad, dado este divorcio que se ha dado dentro de la bancada que tenía la mayoría absoluta, de que las fuerzas también de oposición o con el gobierno puedan entenderse y hacer una mesa directiva alternativa? ¿Es posible eso? ¿Que de aquí a julio se arme una mesa distinta a la que el fujimorismo ha logrado imponer? Yo creo que además es necesario, porque el fujimorismo ha venido haciendo uso abusivo de la mayoría ahora son solo congresal, 61, o sea, ya no tienen la mayoría congresal que ha tenido. Entonces, ¿usted cree que es factible? Quien ha creado las condiciones de ingobernabilidad y este clima de crispación, ¿quién ha sido? El fujimorismo, apoyado por el APRA, para bajarse al fiscal de la Nación, bajarse al Tribunal Constitucional. Y luego, cuando por razones justificadas se plantea la vacancia al presidente de la República porque le ha mentido al país, ahora señalan que ellos son los conciliadores. El país necesita condiciones claras, con instituciones que digan, miren, a los corruptos les va a caer todo el peso de la ley, y por eso no podemos dar golpe de Estado al Ministerio Público. Entonces, ¿ve factible que se puede organizar una mesa directiva alternativa al fujimorismo? Por supuesto, el Congreso tiene que reestructurarse y en todo caso hay que decirle a la ciudadanía que se irán pues, a elecciones adelantadas si es que no hay condiciones para que se reorganicen las fuerzas políticas. Don Juan Cheput, el presidente Kuczynski, muy breve le ruego, el presidente Kuczynski tuvo una serie de versiones sobre su vinculación con Odebrecht que para algunos califica como mentira y para otros inexactitudes, incongruencias que sin duda han sido censurables. ¿Cómo creer en este presidente luego de lo que hemos visto en las últimas semanas? Bueno, primero que nada, yo lamento mucho que la izquierda siga en esta lógica electoral de seguir peleándose, ¿no? Goyo es radical, Verónica quiere ser más radical que Goyo y Marco Arana más radical que Verónica, ¿no? O sea, mientras más radical, mayores posibilidades electorales de acá. Respóndame cosa que ha sido. No, pero es necesario responder a mis adversarios también. Entonces están en esa competencia electoral. No tienen respuestas ni Entonces, ministros. en lo que se refiere al presidente, pues el presidente ha señalado que va a acudir a la Comisión Lavallato, ha señalado, inclusive ya se está coordinando esa posibilidad. Ya se contrató además un abogado para que lo asista. Efectivamente, a eso iba a pasar, se ha contratado un abogado y en todo momento el presidente ha dicho que está dispuesto a suministrar información. El problema que ha habido no es en el suministro, sino en la forma. O voy o no voy. Bueno, el presidente pero ha dicho, ¿usted ahora es consciente como político y como alguien que ya tiene un recorrido que una inexactitud más o una mentira sería letal para el presidente? Descarto lo segundo, y en los de que es desinformación o falta de prolijidad, pues yo creo de que sería verdaderamente causal de un momento sumamente complejo. Entonces yo creo que debidamente asesorado con un buen gabinete político y, don Javier Velázquez, y el sustento jurídico del caso, el presidente va a ser bien librado. Estaremos atentos. Don Javier Velázquez, usted acaba de recordarnos que apoyó la vacancia y perdió, y que hay que pasar la página estando atentos a la evolución del caso. Pero Luciana León y Jorge del Castillo votaron en contra de esa vacancia, se abstuvieron. Por tanto, ¿habrá o no sanción, como se especuló en el partido? Soy militante del partido, no soy dirigente. Cuando venga un dirigente del partido, ellos te responderán. ¿Qué cree? Basado en la casuística, en la tradición partidaria. Lo que te quiero decir es lo siguiente. Yo creo, y he dado ya mi apreciación personal, yo creo que el partido ya no debe acompañar al fujimorismo en la mesa. Yo creo eso. Primero creo eso.
Creo fundamentalmente eso. Bien. Creo que me parece un acto de verdad y de vergüenza que para que el Congreso está investigando un pago que el presidente recibió cuando era ministro. Recibió una regalía que es fue materia de la vacancia. Y que por esa investigación todos los peruanos tengan que pagar 189.000 soles a abogados para que defiendan eso. O sea, el Estado contra el Estado. Pero esa es la ley. No me parece, de verdad que no me parece, y mañana voy a presentar un proyecto de ley para revisar ese tema. Y tercero, reitero, yo creo que este momento que vive el país de este conflicto político no da derecho a que paralicemos la economía y el desarrollo social del país. Bien. Creo que no debe ser materia de un solamente entendimiento de vacancia en el Congreso, sino de orientaciones muy claras. Si algo he venido cuestionando este gobierno que no tiene los objetivos claros, no Bien. tiene a dónde ir y las personas adecuadas para impulsar crecimiento, generar empleo, Bien. acabar con la pobreza, ¿no? Señores, esperemos que esta voluntad y este espíritu crítico, que siempre es bueno en una democracia, de todos, porque todos han lanzado críticas también al gobierno, se materialice en un acompañamiento al gabinete que vamos a conocer el día martes, que nos debe dar cierta gobernabilidad o tranquilidad en lo que hoy en día es todavía incertidumbre. ¿El gabinete de la reconciliación o el gabinete de Despacito? Ya no sabemos, mi querido Juan Cheput. Vamos a estar atentos a este tema. Nuevamente las gracias, Javier Velázquez, Gején del APRA, Juan Cheput de Peruanos por el Cambio, Gracias. Marco Arana, Frente Amplio, que ha venido recargado, hablándonos de un nuevo pedido de vacancia.